Doctor, buenas tardes. Buenas No se les... tardes. Ahora recién se le ¿Escucha? escucha. Sí, sí, doctor, recién. Eh, Muy bien. Buenas tardes a todos ustedes. Esta oportunidad vamos a tener la clase de infertilidad tanto femenina como masculina. Eh, ¿Me escuchan? Sí se le escucha, doctor. Ok, ok. Entonces, vamos a tratar el tema de infertilidad. Siguiente, por favor. Decimos que la posibilidad de embarazo de una pareja con deseo de gestación es el 60% durante los 3 primeros meses, 80% durante el primer año y 90% durante los 2 primeros años. Em, Eso es un tema muy importante que fijar. Recuerden que durante los 3 primeros meses, el 60% de la pareja pueden salir gestación, ¿no? En este caso, la pareja. Siguiente. Entonces, ¿cuándo iniciar la evaluación de la pareja infértil? Eh, Recuerden que tenemos el 60, 80, 90%, entonces eh, a los 3 meses, al año, 2 años, ¿no? Entonces, si la mujer tiene 30 años o menos, hay que iniciar el estudio máximo al año, ¿no? Porque recuerden que a partir de la mujer, a partir de los 35 años, también la calidad de sus óvulos disminuye. Eh, Si la mujer tiene más de 30 años, mejor iniciar su estudio y su protocolo a los 6 meses, ¿no? Cuanto antes, ¿no? Si la mujer tiene más de 30 años. Siguiente. La- la- Podemos decir que es infertilidad primaria y secundaria, ¿no? Primaria es cuando la pareja nunca ha conseguido salir, conseguir una gestación, ¿no? Y secundaria es cuando tras ya una gestación, pasado un año sin conseguir un nuevo embarazo. Siguiente. Eh, En general, el 10 a 15% de las parejas son infértiles, ¿no? Eh, y esto en los últimos tiempos se ha incrementado debido a que a la conducta sexual que conlleva pues eh, ITS, ¿no? Eh, Incorporación de la mujer también al trabajo con retraso en la edad de la primera gestación. A veces pues la mujer estudia, hace toda su carrera, eh, de repente se va al SERUM, luego viene la especialidad, la maestría, los doctorados y todo. Cuando se da cuenta, pasó también de repente la barrera de los 30 o 35. Este, la mujer de ahora, bien ahora se ha incorporado al trabajo en el marco de la igualdad de oportunidades, ¿no? Eh, eh, También decir que la liberación del aborto aumenta la frecuencia de infecciones post-aborto. También el aborto como tema de salud pública también tiene su importancia para decir que el 10 al 15% de las parejas son infértiles, ¿no? Siguiente. En cuanto a la teología de existe pues factor masculino, factor ovárico, tubo peritoneal, cervical, inmunológico, uterino y de origen desconocido, ¿no?
En lo que es de la mujer, estamos que es el punto, entonces tenemos el ovárico, tubo peritoneal, cervical, inmunológico, uterino, siendo el más frecuente el factor tubo peritoneal, porque vemos con un tema de trompas uterinas, ¿no? Con un 35%. Le sigue el factor ovárico, ¿no? Ovario endocrino. Y siguiente. eh, entonces aquí, para esto tenemos un protocolo de estudio. Siguiente. Siempre no está de más nuestra charla inicial para establecer objetivos cuando uno enfrenta a una pareja infértil, ¿no? Eh, que es una responsabilidad compartida, la pareja y quien lo trata. eh, de explicarle también a la pareja el plan para que tenemos con ellos, los procedimientos y costos también que se van a realizar, ¿no? Porque recuerden que aquí se utilizan algunas técnicas de reproducción y tienen su costo también, ¿no? Eh, recuerden que una pareja que cuando a veces se juntan, conviven o se casan y de pronto pasa un año, 2 años, 3 años, no pasa nada, dicen, ¿no? Entonces, eh, hay un ambiente de tensión también en la pareja, ¿no? Que le preguntan, ya pasó 2 años y no pasa nada. Eh, entonces, hay un ambiente de tensión y también afecta psicológicamente, entonces se ven en la obligación de acudir a alguien para que les pueda ayudar, ¿no? Y bueno, al final se hay que someterlo a este estudio, pero sí es importante tener esas buenas relaciones para que confíen también en su médico tratante, ¿no? Siguiente. Entonces, hay que hacer una buena historia identificando los factores de riesgo, ¿no? Siguiente. Entonces, en la primera fase, las pruebas a realizar que tendríamos que hacer lo siguiente. A ver, recuerden que hay una primera, segunda, tercera fase, ¿no? Empezamos con algo muy simple que es la temperatura basal corporal, mínimo en 2 siglos. Recuerden que el día 14, en el día de la ovulación, se produce un aumento de 0,5 de la temperatura corporal en la mujer, ¿no? Luego seguiremos con un estudio de hemocograma, que es en la fase, vemos según la temperatura basal, si el ciclo de 28 días se realiza por los días 12 o 13, no sea preovulatorio, el mucograma. Es importante determinar si estamos frente a un moco favorable, ok, o de repente estamos frente a un moco cervical hostil, ¿no? Eh, entonces, si estamos frente a un moco cervical normal, veremos pues que al microscopio se tiene una muestra de líquido seminal y se ven los espermatozoides que tienen, ya sea con morfología normal, es decir, que no tienen pues la proporción de la morfología normal es aceptable, la movilidad, todo, ¿no? Entonces, su concentración, entonces vemos que, y por ende, vemos espermatozoides vivos, con mucha movilidad y su morfología adecuada, ¿no? Pero podemos también detectar aquí en un mocograma, por ejemplo, un moco hostil. ¿Qué pasa? Y resulta que todos están muertos. Y eso se ve, por ejemplo, digo, cuando hay en los mocos cervicales que tienen anticuerpos anti-espermatozoides, ¿no? Uno le hace el espermatograma al paciente, a la pareja, y ves que es un espermatograma normal. Pero cuando de pronto dice tiene sus relaciones, no puede estar embarazada ya hace 3 años, 4 años, 5 años. Y resulta que cuando le hacemos un mucograma, vemos que al microscopio, todos muertos, que significa que es una
Entonces le haremos otro mocograma seriado y vemos que sí, efectivamente, es una cuyo moco cervical mata espermatozoides, ¿no? Y eso se hace con un simple mocograma. Siguiente. Entonces haremos también un seguimiento de la ovulación, se llama el seguimiento ovulatorio, que se hace con una ecografía y vemos digamos, por ejemplo, cuando es al día 3, al día 5, al día 9, al día 12, 14, ¿no? Para ver cómo es el seguimiento del ovulatorio, que básicamente es el folículo que crece, madura, crece y hasta convertirse pues en un folículo dominante, ¿no? Que al final termina en la ovulación. Entonces aquí tenemos, teniendo en cuenta digamos, el ciclo menstrual, ¿no? Miren, por ejemplo, tenemos acá la fase folicular, la fase lútea. En la primera tenemos la presencia de estrógenos que genera el pico de la LH, ¿no? Y el pico de la LH sea la ovulación, ¿no? Entonces, si se produce la ovulación, la testosterona, pues, aumentará para mantener a ese, digamos, producto de la concepción como cigoto. Necesita que haya la progesterona, genere un buen colchón ahí. En la primera fase, obviamente, lo que significa tanto la FSH, para que es la proliferación folicular, y luego la LH se aumenta con la presencia de estrógenos, el pico de estrógenos, y se produce el pico de LH, la ovulación. Siguiente. Estudio del moco cervical, decíamos, ¿no? Veremos cómo es un moco y básicamente vemos al microscopio es como un helecho, es un moco bueno, ¿no? Siguiente. Ahí tenemos bien, miren, los helechos. Sí, ves que ese es un excelente moco, ¿no? Los helechos, ¿no? Siguiente. Entonces, habiendo hecho la curva de temperatura, eh, digamos, de temperatura corporal, pasando por mucorama, ¿no? Digamos, por el test pasando por mucorama, luego veremos ahora el test postcoital, ¿no? Tendríamos acá es el test postcoital, consiste ya en programar junto con el mucorama, se programa junto con el mucorama. eh, Idealmente, pues que necesito tener un mucorama favorable y un espermatograma normal, ¿no? Y aquí decíamos, nos habíamos adelantado ya si digamos, el test postcoital es negativo, entonces realizar la prueba de la laminilla, ¿no? La laminilla que para confirmar el diagnóstico de factor inmunológico en días preovulatorios. Acá el ejemplo que poníamos era el tema de la anticuerpos anti-espermatozoide, ¿no? Test postcoital. Siguiente. Ya decíamos que significa que en este caso la mujer ha tenido pues con su pareja sus relaciones sexuales antes y por eso dice test postcoital. Y viene y le sacamos una muestra de la secreción cervical y ahí encontramos las características de esos espermatozoides al microscopio. Entonces, hecho el 1, 2, 3, ahora pasamos a lo que es la biopsia de endometrio. La biopsia de endometrio, con una cureta de nova, hacemos en el día 24 o 26 del ciclo, ¿no? Entonces, tenemos un ciclo de 28 días, los días 24 o 26 del ciclo, ¿no? Acto seguido, un espermatograma
tenemos que mostrar que su pareja está obviamente normal. eh, y bueno, se toma una muestra y generalmente es por masturbación. eh, Luego de un periodo de abstinencia, eh, si es anormal, el primer hepatograma hay que tomar una segunda muestra en 2 a 3 semanas. eh, Después de 2 días y no más de 7 días de abstinencia sexual, ¿no? Entonces, esos son los pasos que vamos siguiendo, ¿no? Entonces, repetimos. Primero, temperatura corporal. Seguimos con un mucograma, un test postcoital, una biopsia de endometrio y un espermatograma. Siguiente. Esta es la forma como uno hace una biopsia de endometrio, ¿no? Cureta de Nova, cavidad uterina y se trae la muestra. Siguiente. 6. Hay que estar también estudiar de progesterona sérica. Esto y también de prolectina. Esto generalmente lo tomamos el día 21 del ciclo, ¿no? En fase lútea, día 21. Y ecografía. Luego que termine la paciente de menstrual, este, se realiza pues en fase postmenstrual el octavo día del ciclo, ¿no? Eh, a esto nos permite ver también en la progesterona y prolactina, por ejemplo, nos permiten valorar tanto el factor ovárico como el factor ovario endocrino, o sea, hipófisis, hipotálamo, hipófisis, ovario, ¿no? Con la prolactina y la progesterona permite ver también cómo está funcionando el ovario, ¿no? En la producción de progesterona. La histerosapronografía nos va a permitir evaluar el factor, digamos, tubárico, ¿no? Cómo están las trompas, están permeables o no, ¿no? Entonces, siguiente. Entonces, pediremos también para ver cómo está el factor ovario endocrino, lo que es hipotálamo, hipófisis, ovario, con la FSH, LH y prolactina, ¿no? Generalmente es al séptimo día, ¿no? Siguiente. También, por ejemplo, hay pacientes que son obesas, que tienen síndrome de digamos, de ovario poliquístico, es decir, que tienen androgenización, entonces pueden tener resistencia a la insulina, ¿no? Entonces pueden ser anovulatorias también, entonces hay que pedirle sus, eh, como delta 4 androstenediona, testosterona libre, sulfato de hidroepiandrosterona, la de hidroepiandrosterona sulfato, ligador de hormonas sexuales, etcétera, ¿no? Entonces, cuando pensamos en una paciente que podría estar en un síndrome en una paciente anovulatoria por un síndrome de ovario poliquístico, hay androgenización, ¿no? Siguiente. 9. También tenemos que ver cómo está el factor tubo peritoneal, ¿no? Para ver si realmente digamos, esas trompas están permeables o no. Y ya una vez que hemos hecho una histerosalpingografía, pero también podemos hacer una laparoscopía diagnóstica para ver cómo están. Ingresamos unos trócares en el abdomen, con una cámara vemos cómo está. Por vía vaginal hacemos
una cromotubación. Consiste en colocar azul de metileno y digamos, si vemos y si llega a esa coloración, se llama prueba de Poté positivo, si llega esa coloración al abdomen. Si llega, significa que es cromotubación positiva, están permeables las trompas, ¿no? Siguiente. A ver, la anterior. Entonces, acto seguido, al mismo tiempo que estamos haciendo la laparoscopía, también aprovechamos para hacer su histeroscopía. Con esto podemos valorar el factor uterino. A ver cómo está. Es un tubo que se pasa por la vía vaginal, a través del cuello, y llegamos a la parte del endometrio. Y, y un televisor y vemos cómo están esas características del útero. Porque a veces puede haber, por ejemplo, un síndrome de Asherman, es decir, que hay adherencias en la cavidad uterina, o hay miomas, hay pólipos, que no permiten que, digamos, haya una buena implantación y tenemos que solucionar ello, ¿no? Entonces, no podemos ayudar de una histeroscopía, que lo hacemos al mismo momento que se hace la laparoscopía. Siguiente. Eh, entonces, si vemos que existe un ovario cervical, se tratarán adecuadamente, pues, ¿no? Puede ser uterino, tubárico, pero si no se encuentra ningún factor alterado, o si se trataron los factores alterados sin lograr gestación, debe pasarse a una segunda fase de estudio, ¿no? Siguiente. Siguiente. Segunda fase. En esta segunda fase, tener en cuenta que, bueno, primero ya la laparoscopía diagnóstica, malagromotubación con azul de metileno, y con ello, si encontramos una anomalía, haremos pues la corrección quirúrgica correspondiente por la laparoscopía, ¿no? Siguiente. Eh, Hay que hacer el seguimiento ecográfico de la ovulación, se llama eh, digamos, el 13 y 15 del ciclo, ¿no? Eh, Podemos, simultáneamente hacer la histeroscopía, ¿no? Y obviamente en simultáneo con la laparoscopía. Siguiente. Eh, Igual, si se identifica alguna alteración que explica la infertilidad, trataremos adecuadamente, ¿no? Pero si no, seguiremos para adelante, ¿no? Pasar a la tercera fase. Eh, a ver, siguiente. Y ya tenemos ya pasar ya, por ejemplo, a alta pruebas de baja complejidad y alta complejidad, ¿no? Entonces aquí tenemos que fijar algunos conceptos, por ejemplo, el test de fertilización in vitro. De hecho, que ustedes han escuchado del FIP, que consiste en una punción folicular programada, paciente puede dar con anestesia eh, y un ciclo natural, o sea, es un seguimiento ecográfico, eh, digamos, ya, eh, digamos, octavo día del ciclo se hace la detección del pico endógeno del LH y la recuperación de ositos por vía transvaginal.
¿no? Y se capta ahí los folículos y se saca, pues, y se ponen luego una Petri, ¿no? Siguiente. Y ya luego sigue la fertilización in vitro, ¿no? Hay que lavar y capacitar a esos espermatozoides, eh, incubar el ovocito y los espermatozoides en medio de inseminación, que generalmente se cada 24 horas para ver si ha ocurrido la fertilización. Esto ya una caja Petri, ¿no? Em, a ver, aquí podemos decir que hay que inspeccionarlo cada 24 horas para ver el aumento que tenemos que transferir cuando está en etapa de 4 células, ¿no? Siguiente. Acá, si el bajo estrictas medidas de realidad, el embrión en estadio de 4 células puede ser transferido a la cavidad uterina por vía vaginal. Siguiente. Y acá miren cómo tenemos ya una forma graficando un poco lo que es cuando se saca los ovocitos, se pone en una caja Petri, se mezcla con el esperma, el cual ese esperma ha sido capacitado y luego ya se hace la transferencia, ¿no? Siguiente. Y para esto tenemos que eh, hacer a ver, un momentito. Un minuto, por favor. Está bien, doctor. Ok, continuamos. Decíamos de que para que se produzca la técnica de reproducción asistida, tenemos que primero hacer una fase que se llama estimulación y o control de la ovulación. Y eso se puede hacer mediante coito programado, las relaciones sexuales programadas y el estímulo, digamos, la estimulación de la ovulación. Esto es todo un procedimiento que vamos a detallar. Luego ya seguirán los procedimientos finales para asistir a la unión de los gametos, que es pues, conyugal. También hay inseminación artificial con semen de donante, hay la fecundación in vitro y la microinyección espermática, ¿no? Lo último es la microinyección espermática. Siguiente. El coito programado, ¿en qué consiste? En hacer coincidir el momento de la ovulación con las relaciones sexuales. Por ejemplo, cuando las indicaciones, cuando la pareja pues tiene menos de 30 años, eh, eh, no, y bueno, hay que hacer estudio de la periodicidad de las ovulaciones mediante método de temperatura, registro gráfico, y bueno, coincidir las relaciones sexuales en el día, generalmente dos días previos y 2 días posteriores a la ovulación. O sea, la pareja esos días tiene que estar y tener sus relaciones, ¿no? Básicamente los 2 días antes
el día de la ovulación y 2 días después. De donde sea, se tiene que sacar a su pareja ese día y tiene que, para que tengan sus relaciones. Pero recuerden que se recomienda cuando tienen menos de 30 años, porque si tienen más de 30 años tenemos que apurarnos un poco más. Siguiente. Y cuando hay un poco de variabilidad en los días, podemos considerar comprar un kit para determinar un momento de la ovulación, en la cual se ve esos kits, em, se evalúan de manera cualitativa lo que es el pico de la leche, ¿no? Siguiente. Eh, y lo otro tema es la estimulación de la ovulación. Para esto, digamos, eso permite conseguir el crecimiento y la maduración de mayor número de folículos primordiales. Eh, Ahora tenemos incluso FSH, LH que podemos estar, permiten que un crecimiento folicular, ¿no? Crecimiento y maduración folicular. Siguiente. Ahora, esto es importante para aumentar el número de embriones conseguido y la posibilidad de embarazo, ¿no? Eh, digamos, ¿cuál es el efecto adverso que puede tener? Que varios tengan varios folículos y puede producirte una hiperestimulación ovárica, ¿no? Y por ende un embarazo múltiple. Siguiente. Entonces, para hacer la estimulación ovárica utilizamos, por ejemplo, desde muy tiempo atrás y hasta la fecha incluso se utiliza el citrato de clomifeno, que es un medicamento de categoría X, por tanto, de la FDA, por tanto, debemos estar bien seguros de que realmente no está, esa paciente no está embarazada, ¿no? Y hoy, en la actualidad, ya esa estimulación ovárica incluso también se hace con un método más sofisticado como es la FSH y la LH recombinante que lo venden en farmacia, ¿no? Siguiente. Y bueno, decir también lo que significa la inseminación artificial conyugal, ¿no? La inseminación artificial conyugal en que colocamos los espermatozoides de la pareja de forma no natural, o sea, con una sonda número 8 dentro del útero, ¿no? Eh, por ejemplo, acá de esto nos sigue, por ejemplo, una paciente que tiene el caso que decíamos de que tenga pues, antiespermatozoides y obviamente los espermatozoides no llegan vivos a la cavidad uterina y por ende para que avance la trompa en el tercio externo de la trompa tiene que producirse la ovulación y la fecundación. Entonces no llegan porque al ingreso más los mata el moco. Entonces con una inseminación artificial se puede lograr colocar, digamos, el esperma en la cavidad uterina y de pronto, transcurrido el siguiente mes, le pide su prueba y está positiva, ¿no? Al final su problema era el moco cervical, ¿no? Siguiente. Para eso le hacemos una inseminación artificial conyugal. Siguiente. Eh, digamos, y las fases que uno tiene antes de hacer una fecundación in vitro, por ejemplo, son una estimulación del desarrollo folicular, que ya decíamos que lo podemos hacer con FSH, LH, LH o FSH recombinante, ¿no? Y la monitorización del desarrollo folicular con ecografía desde el sexto día, ¿no? Hasta vemos que en qué momento se produce la ovulación y ahí
le aplicamos una hormona que se llama HCG, hormona gonadotrofina coriónica humana. Y se inyecta, ¿qué permite? Para que se produzca la ovulación, o sea, la ruptura del folículo y se libera el folículo de grano. Entonces facilita la ovulación. De por otro lado también ya tenemos que hacer las técnicas de captación de semen, ¿no? Ya que decíamos que la selección de los mejores espermatozoides, los que tengan mejor movilidad 2 horas antes de la inseminación, ¿no? Y luego la inseminación, que generalmente se hace ya 36 horas después de la administración de HCG, que es la hormona que induce la ovulación. Entonces, a las 36 horas post administración de HCG, se produce la inseminación. Y luego, en la fase lútea ya se administra pues, progesterona. Ahora tenemos progesterona micronizada, ¿no? Siguiente. Ahí tenemos lo que es la inseminación artificial, ¿no? Con una cánula de inseminación, atraviesa el río cervical y colocas en la cavidad uterina. Ya, posteriormente, esos espermatozoides se van a ir a la trompa, esperan ahí al ovocito, se produce la fecundación y ya bajará pues como mórula, y en calidad de blastocito se implanta ya, ¿no? Siguiente. La inseminación artificial con semen de donante, ¿no? Puede que también pacientes sobre todo que tienen azoospermia o que no pueden, ya se ha hecho todos los esfuerzos y se ha detectado que tienen azoospermia. Mm, entonces, o que tienen una enfermedad inmunitaria, ¿no? Eh, bueno, azoospermia o que tengan un trastorno, transmisión de trastornos genéticos, enfermedades inmunitarias o mujeres homosexuales o heterosexuales, estas sin pareja que desean quedar embarazadas, ¿no? Entonces, con semen de donante, ¿no? Es el mismo procedimiento que el anterior. Siguiente. Solamente que es semen de donante, ¿no? Siguiente. La técnica es igual que la anterior, eh, solamente que se hace con semen de donante, ¿no? Ese semen permanecerá congelado como mínimo 6 meses para la repetición de una prueba de HIV a fin de confirmar su natividad antes de su uso, ¿no? Y siempre se da hay un total anonimato de la receptora hacia el donante y viceversa, ¿no? Siguiente. Después tenemos ya la fecundación in vitro que hablábamos anteriormente, ¿no? Aquí hay cuando aquí hay que colocar embriones ya, ¿no? Eh, en cavidad uterina, ¿no? Ya decíamos, se extraen del aparato reproductor femenino óvulos y luego se fecunda en el laboratorio y se coloca dichos embriones en cavidad uterina, ¿no? De la transferencia. ¿En qué casos? Esterilidad de causa femenina o cuando hay obstrucción tubárica, esas trompas están obstruidas. eh, Puede que también existan insuficiente número de espermatozoides móviles para una inseminación. eh, y a veces falla también en la inseminación artificial, pues, ¿no? Entonces, a partir de los 42 años, los resultados son porque debido a la mala calidad ovárica, decía. Por eso decíamos que a partir de los 35 años, la calidad de los óvulos disminuye. Siguiente. Fases del procedimiento, igual hay que hacer un frenado hipoficiario. El frenado hipoficiario generalmente se hace con análogos GnRH, ¿no? Luego la estimulación ovárica con FSH-LH y luego lo que es en la fase de la ovulación, ¿ya?
Para permitir la ruptura, le ponemos hormona la hormona gonadotrofina humana, HCG. Siguiente. La fase de captación ovocitaria a las 36 y 42 horas de la medición de HCG se extraen los ovocitos, ya decíamos, mediante punción ovárica para vaciar por aspiración el contenido de los folículos desarrollados. Se hace con anestesia, ¿no? Y luego ya sigue la fase de la fecundación en el laboratorio, en una caja Petri. Ahí se combina ahí los ovocitos con el espermatozoide, con el ovocito se coloca con microgota en una placa de cultivo, en una placa Petri. Se revisa cada proceso cada 24 horas y generalmente al segundo o tercer día las células están listos para transferencia. Siguiente. Ahí viene la transferencia. Generalmente se transfiere un mínimo de 2 embriones, ¿no? Transfieres 2 y crece uno, ¿no? Pero a veces transfieren 3 para asegurar y a veces crecen los 3, tampoco no es bueno. Lo ideal es que crezca uno, ¿no? Porque ya mm, gemelos, trillizos, cuatrizos, complicado. Y luego en fase lútea hay que dar progesterona bioral durante la fase lútea, bueno. Y luego su prueba de embarazo. Positivo, éxito. Siguiente. Ahí tenemos digamos, lo que es el FIP, fecundación in vitro, en la que podemos ver, eh, ahí está la muestra, sacan el ovario, es el ovocito del ovario, proceso bajo anestesia. Luego, en otro lado, se va haciendo el cultivo de espermatozoides, caja Petri. En una caja Petri se produce la fecundación, luego eh, transferencia de embrión. Y ya decíamos que es generalmente a partir de las 36 horas con 4 células. Y se produce la transferencia. Siguiente. Ahí vemos nuevamente la aspiración, la captura de los ovocitos, ¿no? Ahí me ha ayudado mediante una sonda de ecografía transvaginal con aguja anclada, ¿no? Y se ponen los ovocitos aspirados en un tubo, luego los espermas capacitados se juntan en la placa Petri, embrión de 4 células, transferencia. Siguiente. Y lo último en alta complejidad que tenemos ahora es microinyección espermática. Es el ICSI. Ahí lo que tenemos que hacer es inyectar un solo espermatozoide en cada ovocito, ¿no? Pero generalmente esto, miren, es importante porque cuando tú ya mm, la persona no puede, en este caso el varón no puede embarazar a la mujer porque tiene asospermia, pero de repente hay la posibilidad de hacer una biopsia de testículo y sacar ahí patogonias y bueno, sacas la parte genética de ahí de esa espermatogonia, ¿no? Eh,
Puede haber también problemas de la unión y la penetración del espermatozoide en el óvulo. eh, el caso, decíamos, de ausencia de esperma en el semen. En cuyo caso podemos obtener el testículo mediante una biopsia o punción del mismo y sacamos el espermatogonio, ¿no? Y que haya fracasado el FIV, o que de repente demasiada cantidad de anticuerpos antiespermatozoides que hay que salvar a ese espermatozoide. Pero entonces, ¿qué hacemos? Inyectamos un solo espermatozoide en cada ovocito, ¿no? Siguiente. Ahí viene, mire abajo la forma como está inyectándose el espermatozoide en el óvulo, bueno, prácticamente la carga genética, ¿no? Masculina entonces, el procedimiento es igual para un FIB. Hay frenado, estimulación, captación. Y, y lo que sí aquí, la diferencia con la anterior es que hay decumulación de los óvulos, o sea, después de la punción folicular y la obtención de ovocitos, en el laboratorio eh, bueno, se les quita las células de la granulosa que rodea a cada uno y selecciona aquellos que están maduros, ¿no? Entonces, ahí ya una vez que tú le quitas la capa a la granulosa, le inyectas el esperma. Y una vez que le inyectas el esperma, ya sigue la transferencia embrionaria, fase lutea y la prueba de embarazo, ¿no? Siguiente. Ahí tenemos el ICSI, ¿no? Por ejemplo, tienes el ovocito, lo preparas ahí para el ICSI, tienes una pipeta para su sujeción del ovocito, y en ese ovocito le quitas la zona de la granulosa y le inyectas un espermatozoide dentro. Entonces, para eso tienes una muestra de semen con una pipeta y le inyectas, le estás inyectando en el núcleo, de directo ya, mira, el espermatozoide. Entonces, asegura pues que se produzca la concepción, ¿no? Porque puede haber un defecto de la granulosa, etcétera, ¿no? Eh, muy bien, siguiente. Bueno, con esto hemos terminado lo referente a la fertilidad eh, femenina. A continuación, vamos, por favor, pásanos lo que es la infertilidad masculina. Ahí está. Infertilidad masculina. Vamos a dar 4 minutos de descanso y para continuar con la otra clase, ¿ah? Ya, está bien, doctor. 4 minutos, ok. A las 1 en punto lo empezamos la otra clase, ok.
Muy bien. ¿Estamos? Sí, doctor. Ok. A ver, infertilidad masculina. Eh, Siguiente, por favor. En lo que es la infertilidad masculina, debemos recordar de la fisiología del aparato reproductor masculino unos temas puntuales ahí, por ejemplo, ¿no? Que el eje hipotálamo hipoficiario gonadal tiene importancia crítica en las funciones endocrinas, ¿no? Como que es la producción de la testosterona como función endocrina. Y exocrina lo que es la maduración del espermatozoide de los testículos. Entonces aquí tendríamos que ver que hay hormonas peptídicas y hormonas esteroides. Las peptídicas, que son la lutropina, la folitropina, que prácticamente son como la FSH y LH, ¿no? Y las esteroides, que son la testosterona y el estradiol. Fundamentalmente la testosterona, ¿no? Siguiente. Hay sustancias que modulan la secreción de gonadotropina, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, digamos, las prostaglandinas. Tienen un efecto de retroalimentación positiva y es estimuladora, mediante, ejemplo, la prostaglandina E2. Otro ejemplo podemos decir eh, la retroalimentación variable, por ejemplo, de la dopamina, ¿no? Siguiente. Entonces, los testículos tienen una función de la reproducción masculina normal, requiere pues de estas gónadas, o sea, la función endocrina, la producción de esteroides, la testosterona, y exocrina, maduración y reacción de espermatozoides. Ambas funciones se encuentran bajo el control, digamos, de lo que es el eje hipotálamo hipoficiario, ¿no? Gónada, ¿no? Este, la esteirogenia se produce en el compartimento intersticial. Ahí están presentes las células de Leydig. Mientras que la espermatogenia ocurre en los túbulos seminíferos. Ahí están las células de Sertoli. Entonces, decimos que tiene función endocrina y exocrina. Endocrina, lo que es la testosterona básicamente, y exocrina, lo que es la maduración de los espermatozoides, ¿no? Eh, y se producen dos fenómenos, la esteroidogenia y la espermatogenia. La esteroidogenia, que se produce en el compartimento intersticial y está con la ayuda de las células donde residen las células de Leydig. Mientras que la espermatogenia, células de Sertoli. Entonces, eso les pueden preguntar en su examen, ¿no? ¿Dónde se encuentran las células, la esteroidogenia? ¿Dónde se realiza, no? Y es ayudado por qué tipo de células? Células de Leydig. Mientras que la espermatogenia, por las células de Sertoli. Siguiente. Entonces, el testículo endocrino, recuerden que produce 5 gramos al día de testosterona, y de los cuales solamente el 2% circula de manera libre, ¿no? Y el resto se encuentra, pues, ligado a lo que es la globulina fijadora de hormona sexual. Siguiente. Tenemos metabolitos activos y metabolitos inactivos, ¿no? Por ejemplo, la de hidrotestosterona, activo. El estradiol, activo. Inactivos tenemos la androsterona y la etiopolanolona, ¿ya? Entonces, y recuerden que la androsterona, sí, sí, son metabolitos activos, pero que
La testosterona al final, mediante la acción de la aromatasa o de la fascicoreactasa o de la, eh, puede convertir en estos metabolitos, ya sea activos o inactivos. Repetimos cómo la forma de la testosterona, por ejemplo, por efecto aromatasa, puede convertirse en estradiol, ¿no? Por efecto de la 5-alfa reductasa en dehidrotestosterona, metabolito activo. Y también metabolitos inactivos como testosterona. O mediante también convertirse en metabolito activo, inactivo, etiocolanolona. Entonces, resumiendo esto, la testosterona puede convertirse en metabolitos activos y en metabolitos inactivos. Siendo su representante los metabolitos inactivos, la conversión a androsterona. Y mediante, digamos, el efecto de la 5-alfa reductasa convertirse en metabolito activo como la dihidrotestosterona. Esto también les pueden preguntar en su examen. Siguiente. Y así tenemos también las etapas de meiosis 1, meiosis 2, diferenciación. Puede ser una espermatogonia, se convierte en espermatocito primario, luego en secundario, en la meiosis 2, espermátides y espermatozoides, la diferenciación. Siguiente. Lo importante es la fusión de núcleos, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, desde el paso 1, 2, 3, 4, que termina en el paso 4, que es la función de las membranas. Y al final, la función de los núcleos, ¿no? Entonces, eh, y aquí, digamos, por ejemplo, tiene que atravesar la zona pelúcida, ¿no? Luego en la zona pelúcida hacer una reacción acrosómica para que pueda entrar la cabeza, y ahí está el núcleo del espermatozoide. Tiene que atravesar la zona pelúcida, 3, y como punto 4, la función de membranas, ¿no? Perdón, la fusión de membranas y por último, la fusión de los núcleos, ¿no? Siguiente. ¿Cómo hacemos, habiendo hecho un pequeño repaso de lo que es la anatomía, un poco la fisiología, ¿no? De lo que es el aparato reproductor masculino, ¿no? La fisiología. Entonces vamos ya a lo que es el diagnóstico de la fertilidad masculina. Siguiente, al tema. Entonces, definimos la infertilidad masculina como la falla para concebir a pesar de establecer relaciones sexuales sin protección durante un año. Esto ya lo conocemos, ¿no? Que el 15% de las parejas presentan infertilidad. El 20% de esta pareja tiene un factor masculino como único responsable. Es alto, ¿no? 20 en la estadística anterior presentamos que era hasta 35 incluso. Y el siguiente. Nuevamente las funciones endocrinas y exocrinas, ¿no? Endocrinas, testosterona, tiroide, tiene su receptor intracitoplasmático, entra en el núcleo, ¿no? Mediante lo que es el ARN mensajero, se convierte en una proteína y mediante una fosforilación de proteínas tiene la respuesta biológica, ¿no? Testosterona, estradiol. Y lo que es la lutropina y folitropina, LHFH, ya recuerden que son péptidos, que puede ser que tienen receptores de membrana y son mediados por el AMP cíclico, ¿no? Y se convierte en una proteína sinasa, ¿no? Y llega la fosforilación y la respuesta biológica.
Entonces, esta es la forma, en resumen, de la respuesta biológica de una, de las hormonas que se producen tanto endocrinas como función endocrina y exocrina. Siguiente. Estas son las sustancias que modulan la secreción de gonadaliberina. Ya decíamos, por ejemplo, los esteroides sexuales tienen mediante una retroalimentación que sea negativa, es decir, inhibidora. Por ejemplo, aquí tenemos la testosterona, ¿no? Siguiente. Entonces hay que identificar y corregir las causas reversibles, si las hay. Identificar trastornos irreversibles que se han tratado con tecnología reproductiva asistida usando los espermatozoides del varón. 3. Identificar trastornos irreversibles en que no se puede obtener los espermatozoides del hombre, ¿no? 4. Identificar enfermedades relacionadas. Y por último, 5. Identificar causas genéticas que producen repetirse. 7. Entonces, por ejemplo, vemos algunos antecedentes quirúrgicos que puedan, de repente algunos traumatismos, antecedentes familiares, por ejemplo, de repente tenemos ahí criptorquidia, medicamentos, por ejemplo, podemos tener ahí la eh, nitrofurantoína o medicamentos como la sulfasalazina, espironolactona, que pueden producir algunas alteraciones, ¿no? Antecedentes asociados a alcohol, tabaco, cocaína, etcétera, ¿no? Exposición a radiaciones, son enfermedades ocupacionales, tintas, anilina, pesticida, ¿no? Siguiente. Entonces recordar que todo eso pueden ser causas, ¿no? De una alteración en la formación y producción de espermatozoides, ¿no? Medicamentos relacionados antipsicóticos, antidepresivos, antihipertensivos, ¿no? Que alteran también ahí, ¿no? La cocaína, el tabaco, marihuana, etcétera, ¿no? Siguiente. O puede también existir una habilitación, hay que ver, preguntar sobre todo si hay validación adecuada, hay que ver, palpar y el contenido escrotal y ver el tamaño y la consistencia de los testículos, para lo cual, por ejemplo, los urólogos tienen los orquidómetros, ¿no? De acuerdo a eso van viendo su valor normal, cuál es su valor normal, ¿no? Por ejemplo, acá sus valores normales de un testículo dice que debe medir de 4 a 5, a 6, 4 a 6 centímetros como de largo, de ancho 2,6 centímetros y de volumen 18 mililitros. Son el estándar, pero tienen ahí su orquidómetro, ¿no? Siguiente. También pues, podemos tener también que pueden ser de consistencia firme o suave, son en el caso de los atróficos, testículos pequeños, hipotónicos, área peritesticular y lugares del epididio con duración, dolor a la palpación o quistes, ¿no? Presencia o ausencia de conductos diferentes escrotales, congestión del plexo panfiniforme, ¿no? Ahí, por ejemplo, vemos unas imágenes, ¿no? En la región del pene, tenemos ahí, hay venas dilatadas del cordón espermático, en el plexo panfiniforme, los testículos, que digamos que deben medir este, mm, entre 4 hasta 6 centímetros, ¿no? Hay que hacer la autopalpación testicular. Y bueno, la otra también es la evaluación mismo por parte del médico, ¿no? Siguiente. Hay que ver si hay anomalías de la próstata o del pene, anomalías penianas como hipoparias, curvatura anormal o fimosis, ¿no?
sea deportación inadecuada del semen, etcétera, ¿no? Siguiente. El análisis de laboratorio, por ejemplo, acá podemos hacer un análisis de semen, cuyo estándar miden, pues tenemos acá, por ejemplo, este frasquito, tenemos que debe ser en la eyaculación, el volumen debe ser más de 1.5 mililitros, la concentración digamos, de espermatozoides, 215 por 10 a la 6 por mililitro, la movilidad más del 40% debe ser móvil, y la movilidad progresiva debe ser en mayor del 30%. Siguiente. La muestra hay que recolectarlo 48 a 72 horas después de la abstinencia sexual. Y recuerden que la movilidad de los espermatozoides tiende a caer cuando la abstinencia es más de 5 días ya, ¿no? Hay que hacer 2 muestras y revisar 1 hora después de la eyaculación y mantener la temperatura corporal. Siguiente. Podemos también, en el examen de laboratorio, dar unas características físicas y variables medidas, ¿no? Se licúa de 13 a 30 minutos después de la eyaculación se licúa, ¿no? Repetimos que el volumen alcohol es 1.5 mililitros. Puede haber también temas en que existan, mira ahí, por ejemplo, en esa vista al microscopio, vemos ahí cómo están los espermatozoides, ¿no? En constante movilidad. Entonces debemos tener 20 a 25 millones de espermatozoides por mililitro, ¿no? Tenemos también cuando la movilidad de los espermatozoides se evalúa una fracción del espermatozoide que se está moviendo y segundo, calidad del movimiento, con cuánta rapidez nadan y tan recto, cuán recto lo hacen, ¿no? Bueno, entonces son características físicas de los que hacen los espermatozoides, ¿no? Siguiente. También podemos hacer un análisis de leucocitos en semen, ¿no? Por ejemplo, si hay abundancia de neutrófilos, ¿no? Monocitos, linfocitos, linfocitos B, ¿no? Eso se llama la citología y morfología, ¿no? Siguiente. Hay análisis complementario del semen que puede ser determinación de fructosa seminal y análisis de orina post-eyaculación, ¿no? Eso, por ejemplo, cuando hay una obstrucción de vesículas, hay poco cantidad de volumen eyaculado, o bueno, puede ser también la eyaculación retrógrada. ¿En qué consiste? Que en la primera orina, después de la eyaculación, se busca la presencia de espermatozoides, ¿no? O sea, es espermatozoides en orina. Por otro lado, también el ASA, anticuerpos antes hay que evaluar. Siguiente. El análisis del laboratorio que incluye el análisis de hinchazón hipodmótico, ¿no? Es la medida de habilidad de un espermatozoide más utilizadas. Sin embargo, ahí puede haber síndrome de cilios inmóviles, ¿no? Siguiente. También el ensayo de penetración de los espermatozoides. Podemos ver también evaluación hormonal, testosterona más foliculina, eh, flutotropina más foliculina más testosterona. Son esa evaluación hormonal, ¿no? Siguiente. Puede haber también pruebas genéticas, que es el análisis cromosómico, por ejemplo, en una paciente que puede tener 47XXY, es un síndrome de Klinefelter, ¿no? Eh, Mutación de la mucoviscidosis, ¿no? En este caso, que se acompaña de sinusitis crónica, bronquiolitis y azoospermia obstructiva, ¿no? Mucoviscidosis.
y análisis de la microeliminación, también que es un estudio genético. Siguiente, en el cromosoma Y, ¿no? Pruebas complementarias, bueno, análisis de orina, el cultivo de semen, ¿no? Aquí, por ejemplo, cultivos de semen, importante ver porque hay ciertos gérmenes como Neisseria, gonorrea, clamidia, trachomatis, los tricomonas vaginales, que pueden generar también un tema de semen, ¿no? Con digamos, aquí puede ser las infecciones genitales, la secreción prostática y, bueno, la presencia de patógenos como bacterias patógenas que decíamos Neisseria, clamidia y tricomonas, ¿no? Que pueden dar positivo en este cultivo de semen, ¿no? Siguiente. Otro es la ecografía escrotal, ¿no? De ahí, cuando hacemos ecografía escrotal, aprovechamos para ver el diámetro venoso del pampiniforme, que es más de 3 centímetros, ¿no? La ecografía transrectal también es de mucha utilidad. Siguiente. Tenemos alguna prueba complementaria, biopsia testicular, ¿no? Toma una biopsia de testículo, se hace una incisión, la extracción del tejido, y bueno, ahí se lleva el microscopio y no se formará, se encuentra a esospermia o no, ¿no? Y las biopsias generalmente son bilaterales, ¿no? Siguiente. Entonces, nuestro propósito, digamos, de estos estudios, estudiar la pareja, en este caso la infertilidad masculina, ¿no? Es identificar y corregir las causas reversibles de infertilidad masculina, ¿no? Segundo, identificar trastornos irreversibles que sean tratables con tecnología reproductiva, soy del varón. Eso, ¿se acuerdan del ICSI? Podemos, hay trastornos irreversibles pero sin embargo le puede hacer una punción de testículo y puede sacar espermatogonios, ¿no? Y eso puedes transferirlo y te sirve, ¿no? Y puede salir embarazada y tener un bebé con su carga genética del esposo o de la pareja, ¿no? O sea, se hace lo posible en algo aparentemente imposible, ¿no? Identificar trastornos irreversibles en que no se pueden obtener espermatozoides del hombre, en cuyo caso la pareja puede considerar espermatozoides donados de adopción. Si uno ya no puede sacar, no hay ni ya tendremos que ir pues a un banco para un semen de donante, ¿no? O la adopción también, ¿no? Identificar, identificar enfermedades médicas que pueden relacionarse con infertilidad y que requieren tratamiento. Y también identificar algunas causas genéticas específicas de infertilidad que pueden transmitirse a la descendencia o tener efecto en esto. ¿Ok? Siguiente. Entonces aquí vemos todas las sustancias que pueden producir, ahí lo van a revisar, las sustancias que pueden producir infertilidad, que alteran la fertilidad, ¿no? Ya lo mencionamos anteriormente. Siguiente. Igual, medicamentos que alteran la eyaculación. Se pueden preguntar también, por ejemplo, si el haloperidol o la tiroideacida o la implanina, la amitriptilina, es cierto que producen alteraciones de la eyaculación. Las tiacidas, alfa beta bloqueo. Siguiente.
Entonces, también hay una recomendación ahorita que es la exploración física, ¿no? Ahí vemos todo lo que está haciendo bien checando el contenido escrotal, el tamaño, consistencia, ¿no? Si es firme, es normal, pero si es suave, es anormal. Siguiente. Ahí están los orquidómetros. Siguiente. Acá tenemos, si es más pequeño de lo normal, diríamos que están hipotónicos. Si son más suaves, atróficos, ¿no? Siguiente. También te hay que chequear el área testicular. Por ejemplo, entre las irregularidades del epidídimo localizado en sentido posterior lateral al testículo se incluyen induración y dolor a la palpación o quistes. Resulta fundamental observar la presencia o ausencia de conductos deferentes escrotales, porque el 2% de los hombres infértiles pueden presentar cardiomiopatía arritmogénica ventricular derecha, ¿no? Y la congestión del plexo panfiniforme de las venas del escroto, que es indicativa de varicocele y que pueden producir dolor, ¿no? Resumimos irregularidades del epididimo, si hay induración o dolor o quistes, si los conductos deferentes escrotales existen, están presentes o no, o de repente hay obstrucción o no existen, ¿no? O tenemos también la congestión del plexo panfiniforme que a veces producen un varicocele. Siguiente. También deben indicarse anomalías de la próstata o el pene. Anomalías de la próstata o del pene, ¿no? Infección prostática, cáncer de próstata. Eh, sí, se encuentran también las vesículas seminales hipertróficas, ¿o no? Obstruidas. Cuando está obstruido el conducto eyaculador, etcétera, ¿no? Siguiente. Siguiente. El volumen de laboratorio, decíamos 1.5, 21, 21 millones por mililitro, móvil de más del 40%, hay movilidad progresiva más del 30%, morfología, más del 4% formas con morfología normal, ¿no? Siguiente. La recolección del semen, ya decíamos que es eh, ahí podemos tener para recolección del semen, recordar el tema de abstinencia y las concentraciones que pueden ser hasta 0.4 mililitros y las concentraciones 10 a 15 millones, otros dicen hasta 20, ¿no? No vale mucho tener muchos episodios de abstinencia para si más de 5 días ya la movilidad disminuye, ¿no? Debe recolectarse después de 48 a 72 horas después de abstinencia sexual. Sacar 2 muestras. Siguiente. También un espermatograma que podemos ver es cómo están, si acá a la izquierda tenemos un espermatozoide normal, en medio tenemos defectos de la cabeza, ¿no? Miren cómo hay espermatozoide con defectos de cabeza, dos cabezas, cabezas de forma, ¿no? Otros que no tienen acrosoma, ¿no? Otros que tienen defectos en el cuello, ¿no? Otros defectos en la cola, ¿no? Siguiente, pues como tenemos ahí dos colas, un defecto, tiene un espermatozoide que tiene con dos colas, otro que está en la parte aproximadamente de la unión del un, un zigzag, ¿no? Entonces,
Sin embargo, el normal es el que vemos el azulito a la izquierda, ¿no? ¿No? Ahí está. Ahí en el lado derecho vemos también uno que está con dos cabezas, ¿no? Ven con dos cabezas, ¿no? Otra está con, que es cabezón, una cabeza grande, cabeza pequeña, ¿no? Y bueno, y otros que no tienen acrosoma, ¿no? Si no tiene acrosoma, o sea, ¿qué es lo que va a llegar a mente a producir la reacción de acrosoma granulosa? No, no pasa nada. Muy bien, hay otro que tiene una chalina ahí, ¿no? En el cuello. Muy bien. Entonces, siguiente. No se olviden también de que podemos hacer el estudio del leucocito de semen, ¿no? Para hacer también los leucocitos en semen, ¿eh? Anticuerpos antiespermáticos que pueden encontrarse en el suero, en el plasma seminal y fijados al espermatozoide, ¿no? Siguiente. Entonces, de acuerdo a eso, ustedes pueden tener ciertos términos que se pueden usar, ¿no? Por ejemplo, puede ir asospermia, oligospermia, criptosospermia, normosospermia. Entonces, cuando hablamos de asospermia, significa que no hay espermatozoides. Se produce una masturbación, tiene una muestra, lo llevas al microscopio y ves que no pasa nada, no hay nada en el, digamos, en el campo. Significa eso es asospermia. Porque ven acá, mira, normosospermia, mira cómo están los espermatozoides en el lado de normosospermia abajo, ¿no? ¿No? Es abundante, sí, están en movimiento los espermatozoides, pero en el lado izquierdo superior hay asospermia, no hay nada, ¿no? Y digamos, también podemos decir que pondremos tener oligospermia, es cuando tienen menos de 15 millones por mililitro, en el lado de izquierdo inferior, ¿no? Oligospermia, menos de 15 millones. Y ya criptosospermia es ya cuando tienen menos de 100.000 por mililitro, ¿no? O sea, por un mililitro de secreción, un mililitro de semen, hay espermatozoide, entonces digamos que es un criptosospermia, ¿no? Y lo normal es la muestra normal abajo, ¿no? ¿Ok? ¿Entendido cuando hablamos de asospermia, oligospermia, criptospermia, normospermia? Sí, doctor. Ok, a ver, eh, bueno, por ejemplo, está siguiente, Claudia Milagro Soto. ¿Estás, Claudia Milagros? Ahí está. Angie Anabel Cabanillas. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola. ¿Qué es una eh, azoospermia? Es bueno, cuando hay una baja concentración en caso de mi semen, bajos espermatozoides. Ya, Menos ¿cuánto? de, menos de 15 millones por mililitro.
Correcto, muy bien. Menos de 15 millones, ¿no? Ujú. ¿Y azoospermia? Sería el que no haya, doctor. No pasa nada, no hay nada, ¿no? ¿Y hay alguna solución por azoospermia del paciente y le puedes dar alguna alternativa de solución? O le dices, ya tú estás frito, ¿no? Ya no puedes, ya. Semen de donante. ¿O tú crees que puede haber una alternativa de solución? Mm, en caso de la azoospermia que menciona, Sí, si tú ves que no hay nada ahí en el lámina. mm, bueno, dependiendo, o sea, podría también darle tratamiento hormonal, ¿no? Si es que fuera, bueno, a nivel central, ¿no? El problema, ¿no? Mm, Ya, ok. A ver, ah, ah, Rosa Lira. ¿Estará Rosa Lira ahí? Rosa Lira. Melissa Trujillo. Melissa. Presente, doctor. Buenas tardes. Ahí está, Melissa. A ver, responde lo que le hemos preguntado a tu compañera. A ver, te repito. Sí, por favor, doctor. Decíamos de que si encontramos un paciente, estamos en un sexo masculino que tiene su pareja y hace 3 años no embaraza a su pareja y sin embargo le hacemos un estudio, un espermatograma y le encontramos azoospermia. Entonces, ¿qué hacemos con ese paciente? ¿Tendremos alguna alternativa para que pueda tener hijos o ya no, si no tiene espermas ahí en lámina, o significa que no pasa nada, ya no se puede hacer nada? ¿Qué hacemos? ¿Le decimos que no se puede hacer nada y ya semen de donante o podemos intentar algo? Melissa, ¿no lo sabes? Oye, chamo, chamo. Mm, a ver, ¿a un voluntario? Levante la mano. A ver, Sofía. Bueno, doctor, lo que vendría a ser una biopsia testicular o tal vez extracción del tejido testicular o puede ser también una cirugía reconstructiva. Ya. Entonces, sí, la respuesta es eso. Hay que ser, pues, si un paciente, digamos, encontramos azoospermia, mm, bueno, repetiremos el examen y pues, confirmamos azoospermia. Entonces, hay que una biopsia testicular, ¿no? Y poder sacar espermatogonias, ¿te acuerdas? Y las espermatogomias y lo podemos llevar a hacer un ICSI y la carga genética se introduce en
con alguna pipeta en la micropipeta solamente, ¿no? Se quita la granulosa y se coloca ahí la carga genética y luego se transfiere y puedes tener un bebé. Entonces sí se puede, sí se puede. Eh, es una situación irreversible, pero que sí se puede dar con tratamiento médico, ¿no? Y puede tener bebé. Ok, continuamos. Entonces aquí, por ejemplo, acá tenemos en el estudio genético, es un síndrome de Klinefelter, ¿no? Que donde vemos eunuco, hábito eunucoide, y la distribución triangular, ginecomastia, ¿no? Muy bien, siguiente. Ahí vemos también, perdón, ahí estamos que está midiendo el médico, está midiendo el tamaño del testículo y, y está con su, digamos, ahí tiene su orquinómetro para comparar si este testículo es grande, pequeño, normal, ¿no? Aparentemente ese testículo tiene hidrocele o un varicocele, depende, ¿no? Siguiente. También hacer la ecografía escrotal, ¿no? Eh, cuando tienes pacientes con hidrocele, eh, también le haremos ahí, porque haremos el estudio del el pleso venoso, el pleso panfiniforme, o sea, con el diámetro venoso panfiniforme. Si es más de 3 milímetros, se considera ya normal, ¿no? O sea, hay que ver hidrocele, el pleso panfiniforme, ¿no? Siguiente. Ahí está, por ejemplo, también una ecografía transrectal, ¿no? En un hombre con bajo volumen eyaculado y signo de movilidad baja de hematozoides. Hay un quiste del conducto eyaculador. Ahí ves en las fechas que están orientando ahí. Ujú. Entonces ahí también tenemos un escroto izquierdo, ¿no? Siguiente. Y también pues, existe una prueba que es invasora, pero un poco costosa y depende también en la que se hace la embolización percutánea, ¿no? En caso de un varicocele. Siguiente. Así se hace la biopsia testicular, se trae tejido testicular, se lleva al microscopio y se obtiene testículos. Perdón, se obtiene espermatozoides. El tejido testicular, miren, ahí, si bien es cierto, había zoospermia, pero le he sacado tejido testicular con extraído tejido. Lo llevas al microscopio y sí, mira, encuentras ahí algunas espermatogonias. Y eso lo llevas y le haces un ICSI, ¿no? Siguiente. Esta es también otra técnica. La anterior era una biopsia, una extracción de tejido, una incisión. Y esta es una técnica de aspiración percutánea con aguja fina, ¿no? Miren cómo lo mantienen al espermatozoide, perdón, hasta el testículo y ahí le hacen su aspiración percutánea. Se toman de varias áreas y luego se lleva al microscopio, ¿no? Siguiente. Puede haber causas de infertilidad masculina pretesticular, en alguna enfermedad hipotalámica, por ejemplo, y el síndrome de Kalman, ¿no? Que es un hipogonadismo y hay una demora en la pubertad y una infertilidad, ¿no? Pueden haber anomia, testículos pequeños, agencia renal, agencia dental, alveolo porino, etc., ¿no? Se hace un diagnóstico con el cuadro clínico y también encontramos testosterona baja
Eh, y el tratamiento de la infertilidad, reemplazo de LH y FSH, ¿no? O sea, tienes disminución de testosterona, de LH y FSH, ¿no? Ese es el síndrome de Kalman, deficiencia de gonadotropina. ¿Por qué se caracteriza el síndrome de Kalman? Porque hay una deficiencia de gonadotropina. Siguiente. Ahora podemos tener también deficiencias aisladas de gonadotrofina, ¿no? Siguiente. Siguiente. Que son deficiencias aisladas de gonadotrofina, ¿no? Puede haber también insuficiencia hipofisiaria. O sea, a nivel hipofisiaria, la anterior es hipogonadismo hipogonadotrófico, ¿no? Acá tenemos también alteración y puede haber una insuficiencia hipofisiaria, ¿no? Por tumores, por infarto, por radiación, ¿no? También puede haber una hiperprolactinemia por micro y macroadenomas, ¿no? En la hipófisis. Siguiente. También puede ser por temas de enfermedad hipofisiaria, por hormonas exógenas o endógenas, estrógenos, andrógenos, ¿no? Puede haber falla secundaria del testículo, menor secreción hipofisiaria de gonadotrofinas, ¿no? Siguiente. Enfermedades genéticas raras, síndrome de XX masculino, como referencia nomás esto, son traslocaciones, síndrome de Noonan, mosaico. Siguiente, síndrome de testículo evanescente, síndrome de solo células de Sertoli, para un tema referencial nada más, ¿no? Porque hay causas genéticas. Siguiente, caso de insuficiencia renal, enfermedades sistémicas, gasocirrosis hepática, que generalmente cae menos testosterona, en insuficiencia renal, y en cirrosis hepática también hay menor síntesis de testosterona, el hígado está deteriorado. Siguiente, con autoxina, radiación, medicamentos. Los medicamentos son los mismos que hemos mencionado anteriormente: simeticona, bloqueadores de canal de calcio, sulfaracina, valproico, espironolactona, lopurinol, drogas psiquiátricas, ¿no? Son gonadotóxicas. Esos medicamentos gonadotóxicos, ¿no? La misma radiación. Siguiente. Hay, pues hay disfunción hipofisiaria, los eritrocitos en microinfartos y reducción de espermatogenia en casos de eventos de anemia con bloqueo arterial, ¿no? Es otro, como un tema referencial también. Siguiente. Puede haber neuropatías periféricas, plexo simpático, parasimpáticos afectados, ¿no? Siguiente. Hay una enzima que se llama la deficiencia de alfa 5 alfa reductasa. Entonces, esta alfa 5 reductasa, recuerden que repasamos anteriormente que es cuando la testosterona se convierte en dehidrotestosterona, es por efecto de la alfa 5 reductasa. Entonces, si hay una deficiencia de testosterona, testosterona, ¿no? Siguiente. Deficiencia de receptores de andrógeno, vinculados a cromosoma 6, que proteína nuclear ausente, órganos genitales externos femeninos, o a los testículos, ¿no? Siguiente.
Puede ser también porque puede haber varicocele, ya decíamos que es peniforme, ¿no? O puede ser por traumatismo también, ¿no? Ahí veo que se faulea entre deportistas y un traumatismo, ¿no? También se ha dado, por ejemplo, el tema de torsión. Tiene un testículo un conducto deferente que se ha torcido y se ha necrosado. Entonces, hay torsión de testículo, es una emergencia, ¿no? Es un dolor tremendo. O otro caso también de orquitis o de criptorquidia, ¿no? Siguiente. Bloqueos congénitos, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay fibrosis quística, en que también es causa de infertilidad, cuando hay insuficiencia pancreática, infecciones pulmonares, obstrucción pulmonar, bloqueo congénito, ¿no? En la fibrosis quística. Siguiente. Y otros bloqueos congénitos que pueden ser, por ejemplo, el síndrome de Young, en que está alterada la función ciliar o moco anormal, la obstrucción epididimaria idiopática, mucoviscidosis, poliquistosis renal del adulto, bloqueo de los conductos eyaculadores, ¿no? Que son bloqueos congénitos, ¿no? Tema referencial también. Siguiente. Una vasectomía, obviamente también. Cirugía de ingle y de hernia, infecciones bacterianas, E. coli, clamidia, etcétera, ¿no? Entonces, siguiente, síndrome de cilios inmóviles, es movilidad de espermatozoide reducida o ausente y anomalías en el aparato motor, es el síndrome de Carter-Jenner. También como un síntoma, como un tema referencial que es el síndrome de los cilios inmóviles, ¿no? Siguiente, la infertilidad inmunitaria, ¿no? Entonces, los anticuerpos contra espermatozoides, lo más importante. Infección puede ser por caso de leucocitos en semen. Y bueno, siguiente. Y bueno, pues todo esto, al final, incluso puede también, una causa puede ser también por impotencia, por hipopadias, calendarización de frecuencia, etcétera, ¿no? Siguiente. Entonces, el tratamiento mucho va a depender, pues, de lo que tenga el paciente, ¿no? Si tiene un varicocele, le harán una ligadura para detener el flujo retrógrado de sangre, ¿no? La otro es, vasostomía, ¿no? Hacer como un tratamiento reconstructivo ahí de los, ¿no? De los conductos cortados. Es en el caso pues, que se ha hecho una vasectomía, por ejemplo, ¿no? Electroeyaculación, con una sonda rectal, los nervios son estimulados de forma controlada. Siguiente, tratamiento quirúrgico, ¿no? Hay que hacer recuperación de espermatozoides, también se puede hacer. Orquidopexia, ablación hipoficiaria, ¿no? Siguiente. Y bueno, el tratamiento sin cirugía, que son fármacos como antibióticos, corticosteroides, simpáticos médicos, monoterapia, clomifeno, ¿verdad? Otro puede ser inseminación intrauterina, uno saca los espermatozoides, lo insemina, inseminación. Y lo otro es la fecundación in vitro, que es la que hablábamos hace un momento, ¿no? Siguiente. Muy bien, entonces,
De esta manera hemos concluido con esta segunda clase, que es femenina y masculina, y la primera que fue infertilidad femenina, ¿no? Entonces, importante hemos integrado tanto la parte masculina y femenina y ver que es un tema de actualidad, ¿no? Y es un tema que el 15% lo padecen y bueno, hay que generar confianza en la pareja y bueno, pues esto genera un problema psicológico, incluso que pasa por la depresión de las parejas. Menos mal que ahora hay tratamientos para ello, hasta donde es baja complejidad, a alta complejidad. Los medicamentos antes eran muy caros, $10,000, ahora ya ha bajado, de todas maneras tiene su costo, ¿no? $3,000, $3,500. Hay países que ofrecen como parte del seguro, ¿no? Por ejemplo, España ofrece un seguro para el tema de fertilidad. Eh, eh, no todo está dicho. Cuando hay zoospermia hay que ofrecer también una alternativa. Y es ya sea por biopsia, o, o por punción percutánea, y bueno, tiene solución este tipo de. Y ahora tenemos ya no solamente con fecundación, digamos, tenemos desde lo más simple, que son relaciones sexuales programadas, coito dirigido, pasamos por, mm, digamos, inseminación artificial, luego pasamos a ¿no? A un FIV, y últimamente, como repito, tenemos el ICSI, que ayuda tanto en los temas de fertilidad o en el tema de pareja infértil, ¿no? Que incluye la parte femenina y la parte masculina. Y recuerden también de que hay formas como hacer su diagnóstico y llegar a primera, segunda, tercera fase, ¿no? Eh, Tener presente también de que a partir de los 35 años los su calidad disminuye. Y cuando son menos de 30 años podemos todavía darle chance, ¿no? Estudiar después dentro de un año, pero cuando ya son más de 30, 35 años, pues hay que hacer su estudio de manera inmediata, si posible, ¿no? No menos a los 6 meses, como máximo darle chance para que podamos, si no, pasar a métodos de alta complejidad, ¿no? Las ITS o ah, de fertilidad, el trabajo también, ¿no? Hoy la mujer se dedica mucho a su trabajo y posterga su maternidad. Y al postergar, también la situación de su calidad de óvulos influye, ¿no? Y tener en cuenta que así como hay factor masculino, también hay factor femenino, de que lo más frecuente es el tubo ovárico, ¿no? Eh, Pasando por el ovárico, o el ovario endocrino y luego factor uterino, factor cervical. Tenemos que hay veces hay mujeres que tienen mucho anticuerpo anti-espermatozoide, entonces mientras se pueda controlar, corticoide y inseminación artificial también, pero hay situaciones que no funcionan ya y tienes que ir a un ICSI, por ejemplo, ¿no? A un ICSI. Muy bien, entonces esperamos que haya sido de su agrado esta clase y que se haya entendido. Yo les agradezco porque se está cumpliendo las 2 horas que habíamos quedado y muchas gracias por su atención. Y ya nos estaremos encontrando ahí en el Hospital Loaiza con lo que nos toca rotar. Muchas gracias, estimados alumnos, y buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. No te olvides de Gracias, doctor. mandarme la asistencia, ¿ya? Gracias.